Bueno, vamos a empezar con... Habíamos hecho un prólogo la semana pasada que, para la que no la escuchó, es muy importante que lo escuchen. Es el prólogo de por qué es tan importante estudiar historia. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿cómo están? Bienvenida. ¿Por qué es tan importante estudiar la historia de Am Israel? Prácticamente es una obligación. Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Entonces es una obligación y por eso de veras es importante que escuchen cuando puedan, cuando están haciendo ejercicio, cuando están haciendo algo, que escuchen la clase que es el prólogo de la historia que vamos a estudiar. Y como dijimos que vamos a empezar desde que entró el pueblo judío, vamos a empezar a estudiar desde que entró el pueblo judío a Eretz Israel. Y ahí vamos a ir viviendo todo lo que es la historia de Am Israel hasta hoy en día. Obvio que no vamos a estudiar todo el Sefer Yoshua completo, todo el Sefer Shofetim, sino que vamos a hacer un resumen de las principales y más importantes partes de lo que relata todos los Nevi'im. Y entonces habíamos terminado la última clase cuando, después de que falleció Moshe, entonces ya habían pasado 40 años de que el pueblo judío estaba en el desierto y, como sabemos, Moshe falleció un 7 de Adar, 7 del mes de Adar. Y entonces a Kadosh Baruj Hu Hashem, Dios, le habló el año 1273 antes de la era común. Si uno quiere más o menos saber, hay muchas fechas, hay otras fechas, pero yo me estoy guiando en las fechas de un libro que es el que seguían todos los sabios, todos los hajamim, porque si vamos a las fechas normales, si ustedes las van a buscar en la historia, hay una diferencia de varios años. Y después cuando lleguemos les voy a explicar por qué. Hay una diferencia de casi 165 años, incluso hay un libro que se llama Los 165 años perdidos de la historia, que en la historia se perdieron porque antes no se llevaba la cuenta como se lleva hoy, cronológicamente. Después ya vamos a llegar a ver por qué se perdieron. O sea, hay una diferencia de 165 años. Bueno, pero estamos hablando de esto que fue 2488 del calendario hebreo, que era 1273 antes de la era común. Entonces, falleció el 7 de Adar, que falleció Moshe. Y ese mismo día, entonces, vino Dios y le dijo a Yoshua que él iba a ser ahora el que iba a conducir al pueblo judío a través del río Jordán, a través del Yardén, hacia la tierra de Israel que Hashem les había prometido. Entonces Yoshua inmediatamente le informó al pueblo que estén preparados para cruzar el Yardén. Había que cruzar el río. ¿Cómo vamos a cruzar el río? Vamos a ver, pero estén preparados para cruzar el Yardén. Todavía, justamente, ese fue el día 7, como dijimos, eso fue el 7 de Nisan. Bueno, no sé si lo dije, pero era justo el día 30 que terminaba el Abelut, que terminaba el luto, porque habían pasado 30 días de que Moshe había fallecido. Estaban de Abelut todo el pueblo de Israel y también Yoshua estaba de luto por Moshe. Justo era el día 30 de que había fallecido, que era en el día 7 del mes de Nisan, porque había fallecido el 7 de Adar. Y Yoshua entonces reunió a los shombrim, a los policías, a los encargados de había como policías, había como encargados del orden de todo el campamento del pueblo de Israel. Y les dijo que ellos tenían que ir a avisar a todos los Shevatim, a todas las tribus, de que iba a dar unas órdenes y se tenían que llevar a cabo. Vamos a ver cuáles eran las órdenes. Les dijo, vayan al campamento y vayan tribu por tribu y avisen a todos que estén preparados, que preparen sus provisiones, porque vamos a emprender un viaje. Vamos ¿a dónde? Vamos a ir hacia Eretz Kenán. Vamos a ver qué es y ahora les voy a explicar bien. Yoshua entonces incluso les recordó a unas tribus, había unas tribus
que como pueden ver acá en el mapa, ¿no? Que ellos, ya cuando lo vimos la semana pasada, cuando se asentaron en Eretz Israel, hubo 3 tribus que estaban fuera de Eretz Israel, ¿no? Acá está, este es el límite, ¿no? Este es el río Yardén. Este que ven acá es el Yam Kineret, que se abastece del río Yardén. Acá abajo está el Mar Muerto. Esto es lo que es el límite de Israel. Hubo 3 tribus que se quedaron fuera porque quisieron quedarse fuera. O sea, pidieron ellos quedarse fuera, no querían entrar. Vamos a ver por qué. Son la tribu de Reubén, acá. La tribu de Reubén está exactamente atrás del Mar Muerto. Hoy en día esto se llama Jordania, ¿sí? Acá es la tribu de Reubén. La tribu de Gad también, que era parte, también es Jordania. Y la tribu de Menashe, o sea, la mitad de la tribu de Menashe, porque una mitad también estaba de este lado. Ven acá que dice Menashe y Menashe. Bueno, entonces era una tribu muy grande. Estas 2 tribus y media, Reubén, Gad y la tribu de Menashe, le habían pedido a Moshe, cuando empezaron cuando iban a entrar, le pidieron que ellos se querían quedar fuera. Vamos a ver por qué eran lugares donde para pastoreo muy bueno, eran tierras muy fértiles. Pero, entonces, Yoshua en ese momento les recordó a las 2 tribus y media que ellos habían hecho una promesa. Moshe aceptó, pero les habían hecho una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Moshe les dijo, ok, acepto que ustedes se queden acá, pero con la condición de que cuando entremos a guerrear en Israel, todos ustedes tienen que venir, no pueden quedarse acá. Dejen a sus esposas, dejen a sus hijos, pero todos ustedes tienen que participar de la guerra. Si es así, entonces, después de que ya termine la guerra y la conquista, entonces ahí ya pueden regresar y quedarse en estas tierras. Eso fue lo que había quedado Moshe con ellos. Y Yoshua les mandó a recordar, les mandó a hacer ese recordatorio, que le habían prometido que enviarían a sus soldados para ayudar en la conquista de Erez Kenán. Bueno, ahora llegó el momento de cumplir eso, les recordó Yoshua. Tienen que dejar a sus esposas, a sus hijos de este lado y ustedes tienen que marchar con nuestro ejército. Y después de conquistar van a poder regresar. Y mientras Yoshua seguía de luto, ya todo el pueblo ya a los 30 días levantó, Yoshua seguía todavía de luto, decidió ahora enviar unos espías a la tierra de Canaán. Pero no son los espías que habían mandado Moshe, Rabbenu, que terminaron muy mal, ¿sí? Sino que ahora Yoshua había sido uno de los espías, ¿no? De los 2 espías que mandaron, Yoshua y Caleb. Vino ahora, Yoshua decidió mandar 2 espías. Pero vamos a ver por qué. Entonces eligió a los más importantes dentro de todos esos espías. Uno era Caleb ben Yefuné, que ya había ido como espía en los tiempos de Moshe, y él había traído un buen informe. 2 de los espías hablaron bien, todos los demás hablaron mal, y por eso se tuvieron que quedar después 40 años en el desierto. Entonces ahora, él era muy grande, ya tenía 80 años, Caleb ben Yefuné. Entonces, el otro espía era Pinhas ben Elazar, ben Aarón a Cohen, o sea, era el nieto de Aarón a Cohen. Yoshua decidió que va a mandar a esos 2 hombres, que eran los más grandes prácticamente de la generación. Yoshua estaba confiando en ellos, en que iban a cumplir bien esta misión. Por lo tanto, entonces, como dijimos, llamó a Caleb ben Yefuné y a Pinhas y les dijo a ellos, tengo una misión secreta. ¿Qué es secreta? Ya no es como antes que todo el mundo van a saber que fueron a Israel y que... No, ahora es una misión secreta, pero no quiero que el pueblo de Israel se entere. O sea, no es como antes que todos fueron. Ahora nadie se iba a enterar. Él mandó solamente 2 espías y no quería que todo el pueblo de Israel se entere que mandó a esos 2 espías. ¿Por qué? Porque pueden sentir miedo otra vez, tal como en los tiempos de Moshe, y que al final fue muy mal eso, y terminó muy mal. Entonces puede ser que el pueblo ahora van a sentir miedo. Otra vez vamos a mandar espías y otra vez nos va a ir mal y otra vez ya no queremos, entonces nadie podía enterarse. Y ahora que ya había fallecido Moshe, incluso había gente que ya pensaba dentro del pueblo de Israel que Dios ya no está con nosotros. Todo el tiempo que Hashem estuvo con nosotros y nos hizo todos los milagros de salir de Egipto y de partir el Yam Suf y hablar y el man y todo lo que caía,
entre paréntesis, hoy es bueno leer la Perashat Amán, también para las mujeres. Es está en hebreo y también se puede leer en español. Es muy bueno porque exactamente un día como hoy, martes, que es la Perashat que se va a leer en la semana, que es la Perashat del Man, que es la manutención, la Parnasá para Am Israel, y es muy bueno leerlo hoy. Está en español, está traducido y también está en hebreo, leerlo el día de hoy. Bueno, entonces van a decir, todo el mundo van a decir, Israel tenía miedo de que como ya, todo eso era cuando, esos grandes milagros cuando vivía Moshe, pero ahora falleció Moshe, quizás Dios se acabó, ya no está con nosotros, después de todo lo que hicimos y todo lo que nos renegamos contra Dios, quizás ya Hashem ya no está con nosotros, tenían miedo de eso. Entonces, quiero que sepan, les dijo Yoshua, yo no los estoy enviando a ver si la tierra es buena o no, como antes. No, eso no tengo duda. No es que los estoy enviando para que vayan a ver si está buena la tierra y vengan y digan. No, eso no es mi intención. Eso Dios, Boreolam ya nos lo dijo claramente, que es una tierra buena, es una tierra fértil. Tampoco necesito que me digan los estoy enviando para que me digan cuál es la mejor manera de conquistar la tierra. Eso tampoco. No es mi intención ver por dónde entrar, tampoco. ¿Por qué? Porque eso Dios ya nos los dirá cómo tenemos que hacer. Esa no es mi intención. Entonces, ¿para qué los mando? ¿Para qué mando a dos? ¿Para qué los estoy mandando? Solamente los estoy mandando para que ustedes averigüen, quiero que me digan qué es lo que piensan los kenaanitas del ejército judío. Solamente. ¿Tienen miedo? ¿No tienen miedo? ¿Están esperando? ¿Quiere saber cuál es? Nada más eso. ¿Qué piensan los kenaanitas, los pueblos que habitan ahí? Vamos a ver quiénes son. De nuestro ejército que se está acercando. Si ustedes traen informes de que el pueblo, los kenaanitas, tienen miedo de nosotros, entonces el pueblo Am Israel se van a reconfortar y se van a convencer de que la Shejinah sigue con nosotros, que Dios está con nosotros. Eso es todo lo que yo quiero que me digan. No quiero que me digan si la tierra es buena, si la tierra es mala, nada. Eso no tengo duda. Si por dónde hay que conquistar, eso no quiero. Yoshua les dijo que en verdad eso no era una misión fácil, porque tendrían que meterse en territorio enemigo. Eran gente diferente y los podían agarrar, los podían matar. Pero sin embargo les dijo Yoshua a Caleb y a Pinhas que era una misión difícil, pero podían lograrlo. Y ellos les dijeron que sí, que ya estaban listos para esa misión, aunque Caleb, como dijimos, tenía 80 años, no era un joven que podía. Era fuerte, pero no era tan joven. Bueno, entonces Yoshua les advirtió que para que los enemigos no los descubran, tenían que ir disfrazados. No disfrazados de Purim, pero tenían que disfrazarse, por ejemplo, pónganse como vendedores, como hagan que vienen de otro pueblo, como que vendían ollas. Había muchos que eran vendedores ambulantes, que vendían ollas, o que eran carpinteros, vayan tocando puertas, digan que son carpinteros, si alguien tiene alguna mesa, alguna silla para arreglar o algo, que ustedes venían de otro país, de otra ciudad, de otro lugar, háganse pasar así. Pero también les dijo que traten, que si se van a hospedar en algún lugar, porque no podían dormir en la calle, tienen que ir a algún hotel, alguna posada, algún lugar, ¿sí? Háganse los sordos, como que son carpinteros o lo que sea, pero sordos. ¿Por qué? Porque si ustedes se hacen los sordos, entonces no se van a cuidar de hablar delante de ustedes y ustedes van a poder escuchar y saber qué es lo que está pasando, si tienen miedo de nosotros, qué dicen, qué opinan de nuestro ejército que está antes de entrar a Eretz Kenán. Esa era una buena manera de descubrir lo que ellos pensaban de Am Israel. También les dijo que se aseguraran de visitar la principal ciudad de todas, que era Jericó. De todas esas ciudades, pueblitos que estaban ahí, la principal era Jericó. Les dijo que entren a Jericó. En esa época, en la época de Yoshua, Eretz Kenán estaba dividida en 31 pequeños reinos. Pero no era un reino como hoy en día, que un rey es... No. Reinos de tribus, ¿no? Eran tribus, 31 tribus que estaban ahí, ¿sí? Y cada tribu tenía su rey. Estaba gobernada por un propio y por un rey. El reino más cercano al río Jordán era la ciudad de Jericó, la famosa ciudad de Jericó, y los suburbios que estaban ahí. Ese era el reino más importante, porque conquistando eso, todos los demás iban a caer, que eran más pueblitos. La principal ciudad era Jericó. Era la llave para entrar a Eretz Kenán. Entonces, cuando Caleb y Pinhas entraron a Jericó,
como dijimos, disfrazados, de carpinteros. Entonces, tenían que llegar primero que todo a un lugar, a un lugar donde hospedarse. Tenían que ir a un lugar donde los reciban, algún hotel. No eran los hoteles de lujo como hoy en día, pero buscaron algún hotel y algún lugar que les sirva, porque si iban también a un hotel, puede ser que tampoco se enteren de lo que estaban pensando. Tenía que ser un hotel más frecuentado por la gente. Y encontraron un lugar muy frecuentado por la gente, que pertenecía a una mujer que se llamaba Rahab. El Naví dice, la llamaba Rahab Azoná, Rahab la ramera. ¿Ok? Pero ¿por qué iban a ir justamente a ese lugar? No es algo bonito que dos tzadikim como Yoshua y como Caleb y Pinhas terminen en ese lugar. Era un lugar de paso, la gente entraba y salía, ¿no? Entonces no era un lugar muy bonito, pero ellos se hospedaron ahí. Aparte, Rahab era una mujer hermosa y conocida por muchos, todos los reyes la conocían, ¿no? Entonces ella tenía muy buena relación con los reyes. Por eso justamente como ella tenía tan buena relación con los reyes, dijeron, es el mejor lugar para saber qué se comenta, porque ahí llega mucha gente, como también personas importantes. Entonces decidieron ir y pasar esa noche en la casa de esta mujer Rahab. Ellos llegaron ahí, querían averiguar qué es lo que pensaba la gente. En verdad no era un lugar, como dijimos, apropiado para estos tzadikim, para permanecer en ese lugar. Pero, bueno, la dueña de ese lugar, Rahab, los recibió. Ella era conocida por ser amiga de muchos hombres, pero no tenían otra alternativa. Ese era el mejor lugar para averiguar la misión que ellos tenían, averiguar qué es lo que decían, qué es lo que pensaban ellos. Lo hicieron Leshem Shammai, no tenían otra alternativa mejor. Sentían que eso iba a ayudarlos a cumplir esa misión. Caleb y Pinhas entonces llegaron a esa posada de esa mujer, tocaron la puerta, haciéndose pasar por comerciantes, ¿no?, que venían de un lejano país y que necesitaban un lugar para pasar la noche. Rahab era una mujer muy especial, aunque el trabajo era un trabajo muy bajo, demasiado bajo, lo peor, bueno, pero de todas maneras una mujer muy especial. Inmediatamente ella se dio cuenta que estas dos personas no eran personas normales, no eran algo especial, eran especiales. Enseguida lo intuyó. Y los trató respetuosamente, le preparó una habitación muy cómoda. Sin embargo, esa misma noche también habían otros huéspedes en esa misma posada, huéspedes de otros reinos, pero de otras tribus de ahí, locales. Y cuando empezaron a ver a estos dos extranjeros, se dieron cuenta que algo raro había, no les solía tan bien. Dicen, no, acá no, estos no son comerciantes de otros lados que vienen. No les latía lo que ellos dijeron, entonces inmediatamente enviaron a unos mensajeros a avisarle al rey de Jericó, que era el más importante, de la ciudad más importante, que vinieron dos personas sospechosas y que enviaran soldados a averiguar quiénes eran. Bueno, pasa un rato y llegan los soldados, tocan la puerta de la posada de Rahab, exactamente, exclamando, dijeron, abran en nombre del rey y entréguenos a esos hombres que vinieron a espiar nuestra tierra. Esos son sospechosos, los queremos detener y queremos averiguar. Inmediatamente Rahab estaba ahí, se dio cuenta que los mensajeros del rey ya tenían razón, venían por esos dos sospechosos. Y seguramente que sus huéspedes eran judíos, ya le latió, ella no era una mujer tonta. Y entonces había dado cuenta que aparte eran hombres especiales. Entonces decidió hacer lo que fuera para salvarlos. ¿Qué hizo? Ella se recordó que cuando era una niña le habían contado que el Dios de Israel había partido el famoso Yam Suf, había partido el mar. Ella se escuchó por todos lados. Después de haber salido de Egipto, Egipto era un imperio, ¿sí? Era la nación número uno en fuerza en el mundo. Y con todo eso los judíos pudieron vencer y salir. Ella sabía en su corazón que ese era el verdadero Dios. Por supuesto, ahí existían cientos o miles de dioses. ¿Sí? Todavía no era la época ni de Yeshu, ni de Mahoma, todo mucho antes. O sea, todo el mundo hacía idolatría. Ella sabía que este era el verdadero Dios
Y ella sentía que ahora Dios le estaba dando una oportunidad para que le demuestre que ella realmente creía en él. Dijo, esta es mi oportunidad para demostrarle a Dios. Por lo que decidió ayudar a estos dos judíos, ¿sí? Aunque ella sabía que cualquiera que los ayudara sería quemado vivo. O sea, ella sabía que la ley era que el que ayudaba a los espías los quemaban vivos. No importa, ella decidió arriesgarse. Entonces, mientras estaban tocando y tocando la puerta, ella dijo, los tardó, dijo, ya voy, espérenme. Como que les dio un poquito de tiempo, los demoró, y les pidió que esperaran afuera, y corrió a la habitación donde estaban ahí Caleb y Pinhas descansando, y les dijo que inmediatamente hay que ocultarse, no pueden ni siquiera salir de la casa, tienen que ocultarse ahora, están afuera los guardias, y los han descubierto, y tienen que esconderse. Dijo, inmediatamente buscó algún lugar ahí mismo para esconderlos, un lugar muy pequeño, muy angosto. Entonces, hay un midrash que dice que Pinhas, que era un sadik tan grande, le dijo, esconde a mi amigo Caleb, a mí no hace falta que me escondas, yo puedo decir unos Shemot HaKodesh y hacerme invisible a los ojos de los soldados. A mí no necesitas esconderme, tú esconde a él. Él era demasiado kadosh, demasiado sagrado, Pinhas, que él podía, y existe eso en la Kabbalah, es muy difícil, pero existe, hacerse invisible a los ojos de Goy. Es muy difícil. Pero Pinhas sabía hacerlo, dijo, tú no te preocupes por mí, escóndelo a él. Entonces Pinhas tenía esa kedushá que podía ser casi como un malaj. Rápidamente entonces empujó a Caleb y lo metió atrás de un objeto y fue a abrir la puerta, que estaban toque y toque la puerta, y ahí les dijo a los soldados, en verdad sí, ustedes dicen la verdad, 2 extranjeros llegaron aquí, pero lamento decirles que antes de que cerraran los portones de la ciudad, porque al ponerse el sol se cerraban los portones, ellos se fueron de aquí, y a dónde se fueron no tengo ni idea, pero se fueron. No deben de haberse alejado demasiado, porque se acaba hace poco que se fueron. Si corren detrás de ellos, seguramente que los pueden alcanzar. Bueno, los enviados del rey no estaban muy seguros de que ella le estaba diciendo la verdad, pero dijeron, después vamos a analizar si dice la verdad o no, pero vamos primero a buscarlo, porque es antes de que se escapen. Y salieron inmediatamente, decidieron perseguir a estos hombres, cruzando incluso el Yardem, y al mismo tiempo bloquearon todos los portones de la ciudad para que no puedan salir. Cuando se fueron estos soldados del rey, inmediatamente Rahab se apresuró y les dijo, tienen que esconderse ahora porque no pueden salir, porque probablemente quizás pueden haber dejado acá afuera a alguno. Y ella buscó un mejor lugar para ocultarlos, por si volvían a buscarlos, decidió llevarlos a la azotea y había unos paquetes ahí, unos atados de lino que tenía ella, los escondió debajo de esos atados paquetes de lino donde guardaba ahí sus cosas. Entonces los ocultó ahí debajo. Más tarde, ahí los dejó. Después, en la mitad de la noche, ella subió en secreto y les dijo lo siguiente, cuenta el Nabí Yoshua. Sé que su Dios les ha dado esta tierra a ustedes. Yo sé que esta tierra les pertenece a ustedes y que todos los kenaanitas tiemblan ante ustedes. Les tengo que decir, porque así me lo comentaron, todos están temblando porque están viendo todo un ejército de que derrotó a los reyes tan importantes, derrotaron a Sihón y a Og, eran 2 pueblos con reyes tan fuertes y fueron derrotados. ¿Qué nos espera de nosotros? Todo el mundo tiene miedo aquí. También yo, cuando era una niña de 10 años, escuché, ya era una mujer grande, tenía 50 años casi, ¿sí? Pero era muy guapa, y dijo que ella había escuchado cómo se abrieron las aguas del Yam Suf y que habían derrotado a los reyes. Todos aquí conocen esos milagros. Todos los reyes de Canaán pasan por mi posada y cuando vienen acá ellos me comentan que sienten temor de todo el pueblo de Israel. Y yo sé que no hay otro poder más que el Dios que es el que maneja, el que cuida, el dueño de la tierra, el dueño del cielo, de la tierra. Y por lo que yo les pido que quiero convertirme, hagan cómo le tengo que hacer para convertirme al judaísmo. También les quiero pedir un gran favor, que cuando ustedes conquisten, porque no van a tardar en conquistar, y yo lo sé, protejan a mi familia y a mí.
O sea, no, o sea, van a matar, yo sé que van a hacer algo, van a guerrear acá. Y yo quiero que ustedes me protejan a mí y a mi familia. Por favor, perdónenme la vida a mí y a mi familia, a mis hermanos, a mis hermanas. Así como yo los salvé a ustedes, también les pido que ustedes me salven a mí. Eso fue lo que ella les pidió. Caleb y Pinjas le respondieron que ya que tú te has decidido convertir, ¿sí?, al judaísmo, y por lo que también que nos salvaste, te consideramos como nuestra hermana. Y por lo tanto, vamos a hacer lo que tú nos pediste. Y le dijeron que cuando nosotros entremos a Jericó, para que el ejército no entre a tu casa y los dejen vivir, entonces tienen que colgar una cuerda, ¿sí?, roja en la ventana, ¿sí?, y esa cuerda roja va a ser una señal de que a esta casa no la tienen que tocar. Eso era una señal para que le dijeron cómo tenía que hacer, la cuerda roja, cómo tenía. Entonces le juraron que no la iban a matar ni a ella, ni a todos los que estén en esa casa, cuando la familia, cuando entren aquí, que son parte de la familia, pero le advirtieron, si nos traicionas, si todo esto es una traición, o si aparte de tu familia metes a más gente acá en la casa, que no son tu familia, entonces ahí nosotros no vamos a cumplir nuestro juramento, y ahí sí tendremos que, no vamos no vamos a avisar a los soldados y a nuestro ejército que no los maten. Ella, Rahab, estuvo de acuerdo. Inmediatamente ella les consiguió una cuerda para que Caleb y Pinjas se puedan descender por la ventana, porque su casa daba exactamente a la muralla. Entonces de ahí ella les dijo cómo tenían que bajar, le puso una cuerda que ahí se pudieran ellos bajar de la muralla y bajar de la casa y entrar a la muralla, y les advirtió que no fueran directamente al campamento judío, porque seguramente que están esperando que van a ir por ahí, sino quédense 3 días acá en la montaña escondidos, y ya después de 3 días, ahí sí vayan al campamento. No se vayan inmediatamente, pues si no los van a agarrar ahora. Escóndanse ahí por 3 días hasta que dejen de buscarlos, y ahí ellos siguieron el consejo, se escondieron 3 días ahí en la montaña, y después hasta que llegaron con Josué, con todo el campamento, y le dijeron con la noticia de que verdaderamente estaban temerosos todos los kenaanitas de los judíos del pueblo judío, de los soldados que iban a entrar. También ellos le contaron cómo se habían salvado milagrosamente, cómo vinieron a buscarlos y cómo esta mujer los salvó, y también cómo le prometieron y le juraron a esta mujer que la iban a cuidar y no la iban a tocar ni a ella ni a su familia, que era una mujer muy especial. Y ahora Josué entendió por qué Hashem le había permitido al rey de Jericó descubrir ¿por qué los descubrieron? Decía, era algo que todo estaba programado por Dios. Y ahora entendió por qué mismo Dios le hizo que descubran y que vengan, porque le dio la oportunidad a esta mujer, Rahab, de volver en Teshuvá, quiere decir regresar, arrepentirse y convertirse, aunque podía no convertirse, pero convertirse, vamos a ver, y darle la oportunidad de salvar a los espías para poder unirse al pueblo judío. Pero ¿quién era esta mujer Rahab? Hablamos de esta mujer, ¿quién era exactamente? Sus grandes méritos le valieron tener, más adelante vamos a ver que se casó con Josué, ¿sí? Cuando entró Josué, al final ella se termina casando con Josué. Ya cuando conquistaron, Josué vio que era una mujer sadek, una mujer muy buena, una mujer que de lo peor, de lo más bajo que existe para una mujer, se terminó casando con Josué. O sea, nada más vean la diferencia de dónde uno puede llegar. Y no solamente eso, sino que de ella, después, cuando se casa con Josué no tuvo hijos, pero tuvo 8 hijas. Esas 8 hijas luego se casaron con Kohanim. Y los descendientes de esas 8 hijas fueron Kohanim Gedolim, fueron sumos sacerdotes en el Bet HaMikdash. O sea, nada más vean, también tuvo descendiente a un nabí que se llamó Irmiyá, que venía de Josué y de esta mujer Rahab. O sea, no solamente tuvo Kohanim Gedolim, también tuvo un nabí. Irmiyá o nabí, cuando reprendía al pueblo de Israel, de los problemas y de las cosas que hacían, le decía, vean cómo aún en la peor situación uno puede hacer teshuvá. Vean a mi abuela, no era la abuela exactamente, pero vean cómo ella, de dónde venía y cómo hizo teshuvá. Y siempre les traía el mashal, ¿sí?, el ejemplo de Rahab.
que era su antepasado de Irmiyahu Naví. Entonces, ¿por qué tuvo grandes méritos esta mujer? Porque las personas que por propia voluntad arriesgan su vida para salvar a otros, como esta mujer que arriesgó su vida, que la podían quemar, entonces se hacen acreedores de recompensas especiales dentro del pueblo judío. No importa lo bajo que ha caído espiritualmente aún una persona, siempre tiene la posibilidad de hacer teshuvá, de arrepentirse, aunque esté en lo más bajo que pueda existir. La Torá cuando se refiere a ella, se refiere como zoná. O sea, no le dice una mujer, no, le dice una mujer prostituta, de lo más bajo. Así la llama. ¿Sí? Es decir, que esta mujer, que pertenecía al elemento más bajo de la sociedad, fue capaz de arrepentirse y alcanzar tal nivel de que finalmente Yoshua terminó casando con ella y tuvieron descendientes que brillaron en el pueblo judío. Por eso ese mérito le valió a ella tener importantes descendientes, tanto como Kohanim Gedolim, como profetas, como Nabiim, como dijimos, Nabi Irmiyahu, que él decía. Pero también, para entender esto, les voy a contar otra cosa que seguramente que lo saben, para ver cómo uno puede, de lo más bajo que existe, llegar a un lugar tan alto como esta mujer. Cuentan mucho más adelante con la historia de Rabbi Akiva, pero mucho más adelante. No era descendiente de Rabbi Akiva de él, porque Rabbi Akiva era descendiente de Gerim. Rabbi Akiva, él no era Ger. Su papá se había convertido, Yosef se llamaba, se había convertido al judaísmo. Pero Rabbi Akiva, cuando ya era un Talmid Jajam, era un Jajam muy, muy grande. Y era el líder del pueblo judío. Ya no estaba Rabbi Udán, así, ya había fallecido. ¿Sí? Y Rabbi Meir Balanés, que eran también Jajamim grandes también. Así. Rabbi Meir Balanés, lo dijimos varias veces, que era nieto de Nerón. Nerón, el César romano, se convirtió por su esposa Popea, se llamaba, que lo convenció a convertirse. Y su nieto fue Rabbi Meir Balanés. Por eso en la historia siempre dice que Nerón quemó Roma. Sí, no quemó Roma porque se volvió loco, como dice la historia. Quemó Roma, pero de tanta idolatría que había, mandó a quemar todo Roma. Su nieto era Rabbi Meir Balanés, el famoso que prendemos las velas, Rabbi Meir Balanés. El nieto directo de Nerón. Rabbi Akiva también era hijo de Gerim, era hijo de convertidos, y se hizo un Talmid Jajam muy grande. Ya sabemos toda la historia de Rabbi Akiva, no vamos a entrar ahora en la historia, pero era el líder del pueblo judío. En ese momento había un gobernador de lo peor, un malvado gobernador, que lo habían mandado en la época de Trajano, del César Trajano y también de Adriano, que eran dos César muy malos con el pueblo judío. Ellos fueron los que opacaron toda la revuelta de Bar Kokhba y destruyó la ciudad de Betar. Bueno, y Adriano no vivía, el César Adriano no vivía en Israel, pero había un gobernador que era un senador romano que asumió como gobernador. Se llamaba Tineos Rufus. En la Gemara lo menciona como Turnus Rufus, pero su nombre romano era Tineos Rufus. Este Tineos Rufus era un gobernador que siempre le gustaba debatir con Rabbi Akiva, ¿no? Aparte de todos los daños que habían hecho, pero él le gustaba él era el gobernador de Judea. Judea era Yehudá, todo ese lugar en Israel, en el Yerushalayim. Y él solía debatir con Rabbi Akiva una y otra vez. Siempre, así cuenta la Gemara que él debatía, le gustaba debatir. ¿Por qué ustedes tienen que hacerse la circuncisión? Si Dios creó al ser humano de esa manera, y si Dios quiere que se haga la circuncisión, entonces que nazcan circuncidados. ¿Por qué se la tienen que hacer? Y así muchas cosas que debatía, y Rabbi Akiva siempre le ganaba en las discusiones, siempre. Entonces, un día llegó él muy desmoralizado a la casa, y su esposa, que era hermosa, se llamaba Arria Fadilla, era un nombre romano, ¿ok? Eso no está en muchos lugares. Era un nombre romano de ella, estaba casada con este gobernador, y ella una vez vino, y él vino muy desmoralizado, le preguntó, ¿qué te pasa? No, ya con este no puedo, con este rabino no puedo, cada vez que yo quiero discutir y hablar con él, siempre me termina ganando todos los debates. Lo odiaba, pero trataba de en los debates ganarle. Él era muy filosófico también, este Tineos Rufus, que era de lo peor, un asesino, pero con Rabbi Akiva trataba siempre de debatir de eso. Entonces, después de varias veces que fui, nunca le pudo ganar. Vino la esposa y le dijo, no te preocupes, yo voy a usar mis encantos.
¿sí? Y voy a ir a conquistar a este Rabbi Akiva. Y yo sé que el Dios de los judíos, Zonésima, odia el adulterio, odia la promiscuidad. Y si yo lo hago caer a este rabino tan grande, ya lo vas a tener inmediatamente en tus manos. Ella le dijo que era muy guapa y le dijo, ella tenía sus encantos y déjame ir a conquistar a Rabbi Akiva. Lo dejó, dijo, bueno, ve y conquístalo a ver si sabes. Yo lo voy a hacer caer en adulterio y ahí vas a ver cómo ya después de eso Dios se va a enojar con ellos. Entonces ahí cuenta que ella llegó y la Gemara cuenta que se levantó la falda un poco para enseñar su muslo a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva estaba frente a ella cuando la recibió. Y en ese momento Rabbi Akiva la vio y en ese momento hizo 3 acciones muy raras. Primero que todo dice que escupió en el suelo, después lloró y inmediatamente se rió. Cuando vio eso ella dijo, bueno, antes de empezar a conquistarlo, explícame por qué haces esas cosas. Entonces le dijo, mira, te voy a explicar. Escupió, ¿sabes por qué escupí en el suelo? Porque una mujer tan bella como tú, ¿cómo puede ser que una mujer tan hermosa venga de una gota de semen sucio, algo de tan sucio, de repente puedan hacer algo? Entonces por eso me dio ganas de escupir. ¿Y por qué lloraste? Y lloré por lo mismo, porque vi que tú eres una mujer tan hermosa, pero al final ¿dónde queda toda esa belleza? Queda en el polvo de la tierra, vas a terminar como todo el mundo, en el polvo, como algo tan hermoso, tan precioso, y termina como en el polvo de la tierra. Dijo, y bueno, ¿y por qué te reíste? Mira, eso no te lo puedo revelar, Le insistió, pero no puedo revelarte por qué me he reído, pero le dijo, bueno, entonces cuando empezó una conversación con él, se olvidó que tenía que venir a conquistarlo. Entonces le empezó a preguntar cosas de judaísmo y cosas así. Al final termina convencida en convertirse al judaísmo. No solamente que no conquistó, sino que al final se va con su esposo, se regresa, y de a poco empezó a tener discusiones con su esposo. ¿Por qué haces así con los judíos? Bueno, para no ser tan larga, al final se termina divorciando de su esposo y se termina llevando la mitad de su fortuna para ella. Y más adelante, cuando después fallece la esposa de Rabbi Akiva, Rachel, Rabbi Akiva se casa con ella. Era grande. Era grande. Y también ella era grande. Y se casa con ella Rabbi Akiva. Vivió 120 años Rabbi Akiva. Se termina casando con ella. Y ahí fue el día de la jupá. Cuando viene Rabbi Akiva y dentro de la jupá le dice, ahora sí te puedo decir por qué me reí. Porque yo, por espíritu divino, Ruach HaKodesh, yo sabía que me iba a casar contigo. Iba a terminar casándome contigo. Y por eso me reí, pero no te lo podía decir. Porque si tú, ¿cómo te vas a decir? No, te vas a convertir. No te lo podía decir. Sí, sé que algún día te lo iba a decir, por eso me reí. Ahora sí te lo puedo revelar. Y ella, la Gemara trae que por 5 cosas Rabbi Akiva se hizo multimillonario. Una de esas 5 cosas es ella que le trajo toda su fortuna a Rabbi Akiva y se la entregó. Y fue una de las cosas. Por otras cosas también. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque nada más veamos una mujer cualquier persona, de dónde era y a dónde puede llegar. Una mujer casada con el gobernador y terminó casada con Rabbi Akiva. ¿Dónde puede llegar? Aún una persona que esté en una situación de lo peor, como Rahab Zoná o como Rabbi Akiva, que discutía con este Turnus Rufus. Turnus Rufus, él fue el que aró después de que se había destruido Jerusalén, él fue el que ordenó arar todo el monte donde está el Bet Hamikdash. Ahí fue algo tremendo porque no dejaron nada, araron todo, destruyeron todo y después mandaron a poner un templo a Júpiter, que era donde estaba el templo donde estaba el Bet Hamikdash. Ahí luego pusieron una idolatría al templo al dios romano, el dios romano que llamaban Júpiter, un dios griego romano. Bueno, entonces este era Turnus Rufus y él discutía con él. Y cómo una mujer puede llegar, o cualquier otra persona, de lo más bajo puede llegar a lo más alto. Esto es lo que es la teshuvá, esto es lo que es el arrepentimiento. A veces uno dice, bueno, yo llegué a una situación tan difícil que no tengo, a veces el Yetzer Hara te convence, no tienes teshuvá. Después de todo lo que hiciste, después de las cosas que hiciste, ni tu teshuvá sirve. No, eso es el Yetzer Hara. Muchas veces nosotros decimos en la tefilá, ¿qué decimos? Beaser a Satán milefanenu umeajarenu. Quítanos el Satán
delante nuestro y tras nuestro. Quítanos el Satán. ¿Qué dice el Satán que está delante nuestro y el Satán que está detrás nuestro? Es lo mismo. Dice, no, ¿por qué rezamos así? Porque a veces cuando el Satán, el Yetzer Hará, que nos hizo caer en un abón tan grande o en algo tan bajo, luego no solamente que termina ahí, sino que sigue el Yetzer Hará. Dice, ¿sabes qué? No hagas teshuvá porque no te sirve. O sea, ya hizo caer. Ya vete, ya está, ya me hiciste caer en abón, ya me hiciste caer en lo más bajo. No, el Yetzer Hará sí, mi lefaneno me ajareno, quítanos el Yetzer Hará detrás nuestro, que es el que nos dice que no hagamos esa misma, y el de delante nuestro, ¿qué es delante nuestro? Aunque ya caímos en el pecado, todavía nos sigue diciendo ya no hagas, no te arrepientas, porque no sirve de nada. Todo lo que hiciste no tiene arreglo, ya no te van a perdonar. Eso es lo que decimos, ve a hacer a Satán mi lefaneno o mi ajareno. El mismo Satán que nos hizo pecar, quítanos, para que no nos convenza de que no tengamos teshuvá. Y eso fue lo que pasó con Rahab y con la esposa de Rabbi Akiva. De aún de lo más bajo, con todo eso pudieron llegar a arrepentirse y llegar a niveles muy, muy grandes. Ok, ya llegaron ahora y avisaron a Yoshua que tenemos que ahora ya les avisaron. No era importante cómo iban a entrar a Israel, de qué manera tenían que atacar. Todo eso se iba a encargar Dios. Solamente que tenían que levantar la moral al pueblo judío. ¿Y cómo levantaba la moral al pueblo judío? Cuando digan que todos tienen miedo de Am Israel. Entonces ahora Yoshua, que era el líder, se preparó ahora para cruzar el Yardén. Dios le había dicho a Yoshua que su grandeza aumentaría en los ojos de todo el pueblo judío cuando contemplen el milagro que iba a suceder. O sea, todavía decían, bueno, Moshe, Rabbeinu, Yoshua era su alumno, era un joven en su momento, como que no le daban tanta importancia. Dios tenía que hacer algo para que ahora le den igual importancia, ¿sí? Y respeten a Yoshua. Entonces le dijo, voy a hacer un milagro que lo vas a hacer ahora delante tuyo, lo voy a hacer delante tuyo, y entonces ahí eso va a hacer que la gente te dé ahora tu lugar y te van a respetar. Y aparte, el pueblo se va a dar cuenta que Dios sigue estando, porque como dijimos antes, pensaban que cuando murió Moshe Rabbeinu, ya se acabó, ya Dios no está con nosotros. Te voy a demostrar con esto que sigo estando con ustedes. Pero les dijo así, los Kohanim, los sacerdotes, tienen que permanecer parados en la orilla del río con el Arón HaKodesh. El Arón HaKodesh era el arca sagrada que venían cargando desde Har Sinai. Mientras el pueblo cruce, tienen que estar ahí mientras el pueblo va cruzando el río. Y les dijo que cuando los que cargan el Arón HaKodesh lleguen al río y toquen con sus pies la orilla del río, inmediatamente el río se va a abrir y todo ese afluente del río se va a hacer como un muro. O sea, se va a levantar. En lugar de correr para así, se va a levantar, se va a convertir como un muro de contención. Entonces, cuando ya hayan terminado de cruzar el Yardén, entonces después las aguas iban a retomar a su cauce normal. Y así fue. Primero venían los Kohanim que cargaban el Arón HaKodesh y apenas tocan con sus pies el río Yardén, inmediatamente el agua se empieza a abrir, como dijimos, y ahí empiezan a cruzar todo lo que es el Yardén. Pero luego la gente cruzaron, como dijimos antes, vimos en el mapa, tenían que entrar a Eretz Israel. Lo que divide es el río Jordán. Entonces había que cruzar, porque estaban del otro lado, para poder entrar a Eretz Israel. Entonces, ahí en ese momento vieron todos el milagro que había sucedido y comprendieron que Dios entonces ahora seguía con ellos. Habían pensado que no, y que ahora se iba a encargar de expulsar al enemigo. O sea, Yoshua les dijo, ustedes no van a hacer nada, ustedes van a entrar y van a guerrar, pero todo lo va a hacer Dios. O sea, no es que ustedes van a hacer algo, ni uno tiene que morir. O sea, una guerra mueren, aunque ganen la guerra, pueden morir 10, 20, 30, 40, 100. Si muere uno es porque ya algo pasa. O sea, ni uno tiene que morir, entran y salen así todos como están. Eso es lo que había dicho Yoshua, porque así estaba, Dios va a hacer la guerra, ustedes tienen que hacer algo, pero el que va a hacer toda la guerra va a ser Dios. Entonces, después de eso, Yoshua les ordenó a uno de cada tribu que tomara una piedra del río y la guardaran, la van a colocar después en Gilgal, un lugar para recuerdo a futuras generaciones de que cómo se había abierto también este río Yardén. No solamente el Yansuf, sino también el Yardén. Y
después, cuando todos los que estaban ahí adentro, todos los pueblos que estaban adentro se enteraron de que lo que habían pasado, que se abrió el Jordán y todo, pues tenían espías, veían lo que estaba pasando, ahí inmediatamente se les fue hasta el ánimo de luchar. Porque después de ver todo eso, que ya de por sí tenían miedo y vieron ahora qué está pasando, se les fue el ánimo de luchar. Antes de la partida del río Jordán, ellos no sabían, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a capturar la tierra, vamos a entrar. No sabían, nadie sabía. No, la orden es cruzar el Jordán. Bueno, cruzamos el Jordán. ¿Pero qué hacemos? ¿Guerreamos, no guerreamos? ¿Vamos a capturar? ¿Qué vamos a hacer? No tenían todavía, lo único que sabían es que Dios, ahora se dieron cuenta que Hashem, Dios es el que estaba haciendo todo. Y se había partido el Jordán por respeto a Dios, a Boreolam. Hoy en día también hay personas que se preguntan, ¿con qué derecho los israelitas conquistaron la tierra de Canaán? ¿Y con qué derecho expulsaron a los pueblos que vivían ahí durante tanto tiempo? ¿Qué derecho tienen los judíos de asentarse y colonizar Eretz Israel sin tener aparentemente en cuenta a los árabes o a los palestinos que vivían ahí actualmente? ¿Y por qué? No, porque la tierra, sí, pero la tierra, ustedes conquistaron la tierra, ustedes entraron en la tierra. Había pueblos ahí, que no eran los palestinos, pero había pueblos. El Magid Midubna, un rab muy importante, él lo ejemplifica con un mashal, un ejemplo. Había un comerciante muy rico que era dueño de una hermosa casa y había decidido dejar su ciudad para mudarse a otra ciudad. Pero ¿qué pasó? Él no quería vender su vivienda, era la casa donde siempre él había vivido tantos años, había criado a sus hijos, no quería desprenderse de eso. Pero tampoco la quería dejar vacía, porque una casa vacía se echa a perder. Entonces le quedó con un muchacho, con un joven muy respetable, y le dijo, mira, te voy a prestar esta casa, la tierra de alrededor, en mi ausencia vas a estar ahí, pero con una condición. La condición es cuando yo regrese, como propietario, voy a tener todos los derechos de esta tierra y de la casa. O sea, no hay problema, te la presto, no me pagues renta, nada. Bueno, hicieron documentos, firmaron documentos delante de un abogado, todo. Al final, se quedó entonces este joven con la propiedad. Después de muchos años, vuelve este señor que era el dueño. Pero como no quería molestar a este joven que estaba viviendo ahí, dijo, bueno, no, pero lo voy a dejar que siga viviendo en esta casa, pero siempre con las condiciones pactadas. Pero a pesar de las buenas intenciones, ya termino con esto, a pesar el joven inquilino pensó que era el dueño, dijo, esta casa es mía, usted es un extraño, usted no tiene derecho en estar aquí. ¿Cómo que no? ¿Yo soy un extraño? No puede ser. ¿Yo soy extraño? ¿Quién es aquí el extraño? Tú eres el extraño. Me parece que te has olvidado del acuerdo que habíamos hecho. Esta es mi casa, yo la he construido, aquí yo crié a mi familia y tuve la generosidad de compartirte y permitir vivir en esta casa sin pagar renta, bajo las condiciones. Bueno, al final el joven vio que no iba a ser fácil convencerlo, fueron con un juez. Al principio el juez se declaró al inquilino, al joven como propietario, pero cuando luego el dueño trajo los papeles, le mostró los documentos, todo lo que había firmado, ahí le dijo el juez al muchacho, mira, si hubieses respetado tu parte en el acuerdo y le hubieses permitido al dueño vivir en paz contigo en esta casa, entonces puedes estar seguro que él no te hubiese echado. ¿Sí? Pero ahora, en cambio, tú has violado toda esa condición por la cual él te cedió y te dio esto para que tú vivas ahí, pero no puedes negarte ahora a decir, por eso ahora perdiste lo que tienes. Lo mismo dice Eretz Israel. Dios le había prometido la tierra a Eretz Israel, para Abraham Avinu y a todas sus generaciones, a todas sus descendencias. Pero cuando el pueblo de Israel regresó a la tierra, eran como ese propietario que están regresando a la casa de toda la vida. Pero así como el propietario había establecido condiciones de la permanencia al inquilino, también acá había condiciones de los canaanitas. ¿Cuáles eran las condiciones cuando volvieron? Quieren quedarse ustedes, pero tienen que dejar toda la idolatría. O sea, mientras no nos molesten a ustedes, no hay problema, ustedes se pueden quedar acá. Pero entonces, si esos pueblos, que en verdad no eran ningún imperio, ni Egipto dominaba sobre Israel, no había imperio que dominara, eran puras tribus, como dijimos, 31 reinos pequeños, que vivían ahí, no era que Egipto había conquistado Israel o era dueño de Israel. Entonces, o Babel o los imperios
que estaba. Entonces, en ese momento, ellos, ustedes no aceptan, entonces no querían aceptar, entonces no tenemos, o lo destruimos o se van. O sea, no pueden quedarse acá como idólatras. O dejan la idolatría, o los matamos, o se van, o entonces tenemos que hacer la guerra. Entonces ellos no querían dejar la idolatría. Y eso era muy peligroso, porque podía contaminar a todo Israel. Entonces, cuando llegó el momento de entrar a Israel, Dios le ordenó a Yoshua que tenían que hacer la guerra con ellos. Una sola, y con esto acabo, y después vamos a ir la semana que viene, una sola nación, una sola tribu de todas las que estaban ahí, aceptaron bajar la cabeza e irse. ¿Quiénes eran? Los Girgashi. Era un pueblo que aceptaron y se fueron. ¿A dónde se fueron? Se fueron al Magreb. Magreb es todo el norte, Girgashi. Al norte de Magreb es toda la parte norte de África. ¿Sí? Se fueron todo el camino por ahí. Y si uno va el mapa, se ve el mapa, pasan Egipto, después está Libia, después está Argelia, después está Marruecos y después está el mar. O sea, Marruecos termina el mar. Se fueron, trae los Pirushim, hay varios Mefarshim que traen que en verdad ellos se fueron y llegaron hasta el último lugar que era Marruecos, que era después está el mar. Y ahí se quedaron. Y por lo tanto, Dios los premió y les dijo, ustedes aceptaron bajar la cabeza e irse, entonces yo les voy a dar un lugar ahora que es igual que la tierra de Israel, el mismo clima, hay que rezar para que llueva, salen los etrogim en ese lugar de Marruecos, y por eso hoy en día uno se pregunta, a ver, ¿por qué el pueblo marroquí de todos los países árabes es el que menos odia al pueblo judío? Es porque Hashem los aceptó, el pueblo Girgashi, y se fueron a ese lugar y aceptaron, Boreolam los premió, que tenga las mismas condiciones de aire y de clima de Eretz Israel, y por eso fueron los únicos que aceptaron. Todos los demás no aceptaron, tuvieron que hacer la guerra. Vamos a ver la semana que viene cómo guerrearon contra el pueblo de Israel. Unos se habían escapado, después volvieron. Israel los dejaba. Ustedes no hagan idolatría, aquí se pueden quedar. Pero sin idolatría. Ellos no aceptaron. Nosotros no podemos hacer con eso, no podemos sin idolatría. Y ahí fueron en la guerra, recibieron algo de que Israel lo tenían de antes. Eran dueños de esa tierra. Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham Avinu, nada más que puso unos pueblos para que cuiden toda esa tierra. Porque si una tierra, si no hay desértica, no hay nadie, se echa a perder. Entonces dejó a todos esos pueblos para que la cuiden. Con la condición de que cuando vuelva a Israel pueden convivir juntos sin idolatría. No aceptaron y ahí es donde va a venir la guerra de Yoshua. Aprendemos de esta clase solamente dos cosas, que una persona, aunque esté en la peor situación, después de haber hecho el peor abón, haber caído el pecado, todos tenemos chance y todos tenemos la posibilidad de volver en Teshuvá, de hacer a Kosberjuro, recibe aún al más alejado, aún a Nerón, que era de lo peor, aún a esta mujer de Rahab, que llegó a ser y tener descendencia de tantos Kohanim y Talmidei Jajamim y profetas. Dios le ha dado la oportunidad a todos de arrepentirse, de hacer Teshuvá. Y también saber que Dios permite que vivamos con el otro pueblo, pero siempre y cuando no te contaminen con la idolatría. Eso es lo que más odia a Kadosh Baruj Hu. Pues Hashem, la semana que viene vamos a continuar qué pasó con las guerras, así avanzar un poco más adelante y entender un poco más de la historia de Yoshua Binu.